Como que nosotros vemos a nuestros líderes más allá del bien y del mal y se nos olvida por momentos que son tan seres humanos como uno. Entonces exigimos muchas cosas, ¿no? Empatía, una comunicación asertiva, que estés ahí para mí, que me apoyes, que estés flexible, pero que me dejes actuar con autonomía, quitar esos velos y poder generar espacios de diálogo transparentes, hablarle a mi líder de lo que me gusta, qué cosas ha venido haciendo que me gusta verlo haciendo con más frecuencia, qué cosas me gustaría que pasaran distintas en la dinámica, digamos que bilateral, pero también la dinámica equipo, como, como generar esa relación de correspondencia. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Hola navegantes de Bitácora, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio donde compartimos conocimiento con diferentes líderes de recursos humanos. Hoy tenemos una invitada muy especial, Carolina Soler, gerente de Talento y Cultura en la firma Godoy Córdoba. Bienvenida a nuestro podcast. Mari, gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que para empezar me cuentes un poquito de ti. De mí, bueno, yo tengo 37 años, soy la mayor de 3 hermanos, estoy prácticamente comprometida y soy la mamá de una perrita cachorra hermosa, una Bernés de la montaña. ¿Y cuántos años te tiene? Tiene meses, 10 meses. Ay, no. 10 meses, entonces... Y son tremendos, ¿no? Más o menos. Te puedo decir que ha sido un proceso de aprendizaje retador, pero muy interesante. Ay, qué bueno. ¿Qué significa para ti el liderazgo en el contexto actual de las organizaciones? Yo traduciría esa palabra en 3. Em, Quienes ejercemos el liderazgo debemos aprendernos a conocer, a reconocer y a incomodar. De pronto puedes contarme un poquito más lo de incomodar. Incomodar. Bueno, actualmente el mercado laboral es un mercado cambiante, es un mercado exigente, que nos demanda a los líderes habilidades muy relacionadas con la capacidad de flexibilizarnos, la capacidad de pensar fuera de la caja, no solamente por cambios acelerados, sino también porque eh, comprende la gestión de distintas generaciones, ¿no? Y eso, digamos que implica unos retos de distinta naturaleza. Evolucionar también. De evolucionar y ahora la misión más importante del liderazgo es generar ese engagement, ¿no? Que se traduce en los bajos niveles de rotación, en un alto nivel de compromiso, en la intención de las personas en permanecer en la organización. Entonces esa sería como la definición. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos emocionales que enfrentan los líderes hoy en día? Sí, mira que creo que se habla bastante del burnout y de la salud mental en general en la organización y abarcando, digamos, a toda la población, pero no se ha hablado mucho del efecto que eso tiene en las personas que ejercen roles de liderazgo. Entonces, el tener cargas laborales excesivas, digamos que un set de una alta demanda de exigencias y expectativas que muchas veces no son realistas y por supuesto la gestión de equipos con personas tan distintas, pues hace que eso genere cierta ansiedad, ¿no? Y cierta incomodidad en los líderes. También una presión que lleva a generar altos niveles de estrés y muchas veces eso impacta en la productividad de ellos y de sus equipos. ¿Tú qué piensas de los líderes que nunca muestran su vulnerabilidad? Sabes que no los juzgo, creo que al líder se le exige tanto como a un superhéroe, ¿no? Entonces se le exige estar presente, se le exige ser empático, se le exige dar autonomía, se le exige confiar, se le exige ser transparente, acompañar, un montón de cosas. Entonces el hecho de que
los líderes se cuestionen qué tan vulnerables pueden ser, ha sido también algo muy avalado, ¿no? Por la sociedad, ¿no? Siempre tienes que estar impecable, dispuesto, porque además es el que conduce el barco. Sí, total. Entonces, como que no poder ver de pronto esa parte débil en los líderes, creo que ha sido muy avalado por la cultura organizacional y social. Creo que nos debemos preguntar qué tanto más podemos ganar mostrándonos como los seres humanos que somos. Porque en recientes estudios sí se ha identificado que el 65% de los líderes aproximadamente han sufrido del síndrome del burnout y el 72% de líderes que desempeñan roles gerenciales ejecutivos han pensado o han considerado en abandonar ese rol por priorizar su bienestar emocional y físico. Bueno, te voy a hacer una dinámica de preguntas flash. De una. Empecemos. ¿Con el liderazgo se nace o es algo que se desarrolla? Yo creo que es algo que se desarrolla. ¿Por qué crees que es algo que se desarrolla? Bueno, primero soy psicóloga, entonces partamos del hecho de que creo firmemente en que toda conducta, comportamiento es susceptible de movilización y o cambio. En ese sentido, tenemos la oportunidad de desarrollarnos como líderes. Además que personalmente creo que es un desafío interminable. El líder no lo da el título de un cargo, sino realmente lo que tú experimentas al asumirlo. Y cada interlocutor, llámese persona liderada, llámese cliente, llámese líder, llámese par, te reta, ¿no? Te da la oportunidad de mejorar o no en esa habilidad, de desarrollarla. Entonces, em, es como un ciclo en el que tienes la oportunidad de aprender o además, o la oportunidad, la necesidad de desarrollar otras habilidades, ¿no? Como la comunicación, la claridad, la alineación, la visión, la orientación, la empatía. Mm, entonces, en ese sentido, se hace, se desarrolla. ¿Qué habilidad blanda es fundamental para liderar? Mm, yo no sé si es una habilidad, yo Ujú. creo que es más bien, para mí son dos valores fundamentales que lo he aprendido, he llegado a esa reflexión con el tiempo y es la valentía y la vulnerabilidad, ¿no? Porque ambas, porque siento que al asumir una posición con valentía y decir, ok, me voy a mostrar sin tanta adición, ¿no? Pues eso te permite ser mucho más vulnerable y expresarte bajo ciertos contextos con tus luces, con tus sombras, tus dolores, tus anhelos, tus necesidades, hasta la oportunidad de equivocarte y decirte me equivoqué y estoy trabajando en eso. Entonces, yo particularmente, mm, como lo experimento actualmente en la firma, que es un lugar maravilloso, porque además si algo le inquieta a Godoy es sus líderes, su gente. Entonces, em, hace unos años en un programa que realicé sobre metodologías ágiles en el Ujú. mundo del talento, hay creo que 36 si no estoy mal. Decidí elegir una, bueno, dos, pero una para aplicar, para poner en práctica con mi equipo más cercano. Y la metodología se llama retrospectiva, así se llama. Entonces, la idea es establecer un espacio con el equipo, ya sea el equipo que tienes a cargo, o inclusive con tus pares o con tus líderes, para poder hablar o tener actividades o iniciativas distintas a los temas laborales, ¿no? Donde se permita mayor conexión, generar más confianza, donde podamos ver al otro desde su humanidad. Entonces, la idea es que cada uno de los integrantes, como que tengamos la oportunidad de liderar ese espacio. Entonces, primero, pues seamos creativos, seamos autónomos y podamos liderar al equipo en función como de ese objetivo y de llevarnos a ese sentimiento y podamos conectar no solamente entre nosotros, sino con nosotros mismos.
Entonces son ejercicios que la idea es hacerla con cierta recurrencia. Eso te iba a Nosotros preguntar, ¿cada cuánto los hacen? lo hacemos cada 6 semanas. Es un espacio de hora y media. ¿Y siempre estás tú liderando o ya tienes No, nos algo turnamos. establecido? Nos turnamos como el liderazgo del espacio y la orientación del espacio para las actividades y hay efectos muy bonitos. ¿Tienes alguno que te haya marcado? Han sido muchos porque ya llevo como 2 años y medio, o 3, un poco más, con la implementación de esta práctica, pero hay uno que hicimos recientemente que se llama Moving Motivators. Y digamos que básicamente la técnica es a través de unas fichas que representan ciertos móviles en la vida de un ser humano, em, organizarlas en función de lo que, de acuerdo a tu ciclo de vida y a lo que estás experimentando en Ujú. el presente, tú priorizas, ¿no? Entonces, si para mí es importante el reconocimiento, si para mí es importante la afiliación, si para mí es importante la estabilidad, y eso te permite primero conocerte y también darle a conocer al público con el que estás interactuando qué es lo que te mueve. Porque muchas veces uno dirá, no, pues es obvio, esta persona lo mueve esto, pero no es tan obvio. Entonces es un ejercicio muy bonito que es una técnica que no me inventé yo, ya está planteada, yo lo que hice fue traerla, pero hay muchas, está la rueda de la vida, está, hay muchas que a veces nos han sacado lágrimas muy bonitas. ¿Y hay alguna otra que hayas querido implementar? Sí, no, hubo una que ya implementé y fue la oportunidad de darnos un regalo. Entonces, ¿de qué se trataba? Básicamente era eh, de poder regalarnos aquello que nos gustaría, aquel factor, aquel atributo, aquel comportamiento o actitud que nos gustaría ver más presente en ti. Muy chévere. Porque claro, pues si tú le vas a decir a alguien directamente, oye, dime por favor qué te gustaría que pasara en mí, qué no te gusta de mí, pues es un ejercicio mucho más confrontativo, Ajá. sobre todo para nuestra cultura, pero si lo hacemos desde una forma un poco más didáctica o más sentida, pues creo que es, se es mucho más abierto. Entonces recuerdo mucho que en ese ejercicio, no fue hace mucho, en ese ejercicio una persona de mi equipo le decía a la otra, te regalo más momentos para sonreír. Sonríe, que cuando sonríes iluminas tu entorno, iluminas las personas que rodeas. Claro, le estaba diciendo que la veía como muy achantada, que la veía un poco opaca, un poco Decaída. parca y que sería bueno que fuera más consciente como del impacto que tenía su sonrisa. Sí, también porque genera buen ambiente, Exactamente, hace que los demás también se sientan mejor. así es. ¿Pedir ayuda es una fortaleza o una debilidad en el liderazgo? No, es una fortaleza, completamente. Yo creo que anteriormente se ha podido ver como una debilidad, pero sin duda alguna es una fortaleza. Yo creo que lo importante no es evidenciar que algo no está yendo bien, digamos, sino hacerlo a tiempo y generar de pronto un set de expectativas y de acuerdos mucho más claros, porque creo que a veces no somos claros en eso. En momentos de verdad como una conversación, como un feedback, como un one to one, bueno, tiene distintas denominaciones dependiendo de la organización del sector y demás. Creo que no nos es muy claro de forma bilateral cómo entender qué esperas de mí, qué espero de ti. Y en ese sentido creo que hay que trabajar un poquito más en ser mucho más directos y transparentes en la comunicación. Y eso está al margen, por supuesto, de cualquier, digamos que actitud de irrespeto, de maltrato inclusive. Porque a veces podemos confundir el ser directo con el ser, ¿no? Como, uy, Grosero. está haciendo, fuiste muy directo, fuiste muy Ajá. contundente, como que, y no necesariamente. ¿Cómo identificarías a un líder que necesita apoyo? Bueno, yo creo que hay muchas maneras. Entonces está pues la verbalización directa del líder, ¿no? Que te busca, te dice, me está pasando esto, estoy teniendo este reto, me estoy sintiendo así, y uno dice, ok, no, esta persona necesita apoyo. Está, digamos que la verbalización
de los interlocutores del líder, ¿no? Como esta persona la hemos visto así, la hemos visto así, ¿será que le pasa algo? Como que te dejo el dato y pues uno debe hacer o está llamado a hacer algo con esa información. Está también de pronto las percepciones del equipo, ¿no? Sobre la percepción en el liderazgo. Y es muy importante algo que le aprendí a un coach, a un facilitador en los programas de liderazgo y es el cuidado que debemos tener con eh, la identidad versus el comportamiento. No es como cuando etiquetamos a alguien de una manera y decimos, por ejemplo, esta persona es inflexible, esta persona eh, no es empática, o esta persona no es directa, o esta persona no es clara. No, no es la persona, esta persona tiene comportamientos que la llevan a percibirse de una forma A, B, C, D. Entonces, cuando tú trabajas sobre los comportamientos y no necesariamente sobre la identidad, es mucho más fácil que tanto tú como la persona a la que estás retroalimentando, pues tenga más apertura, ¿no? A movilizar y a trabajar en ciertos aspectos, pues que en algún punto pueden ser detractores de su desarrollo, de su liderazgo. Em, y creo que a veces puede ser evidente cuando un líder no está enganchado, ¿no? O cuando está incómodo. ¿A qué te También, refieres con eso? Con un enganchado. por ejemplo, en una reunión, Ok. ¿no? En donde estamos varios líderes. Entonces, hay algo en lo que yo, por ejemplo, estoy trabajando, que ha sido mi caballito de batalla, es en la comunicación no verbal. Los no verbales dan información que no la da el mejor discurso del mundo. Y sobre todo en espacios presenciales, pues es mucho más evidente cuando hay una persona distraída, cuando hay una persona como a mí una vez me acuerdo mucho que un compañero que quiero mucho de trabajo me dijo, te ves agotada. Y eran las 10 de la mañana. Y yo me preocupé, yo dije, y fui al espejo y dije, pucha, perdón la grosería. Dije, me están percibiendo así, pero yo creo que también me estoy sintiendo así, ¿qué está pasando? Entonces, creo que hay que nosotros como coequiperos y líderes podríamos ser mucho más empáticos en cuidarnos entre nosotros y en identificar cuando vemos a alguien que no está en la mejor disposición física, ¿no? Corporal. Eso da muchas señales y quizá preguntarle, ¿no? Yo creo que es muy bonito cuando te preguntan, ¿no? ¿Estás bien? Sí, ahí va la pregunta de que uno a veces le preguntan cómo estás y uno automáticamente dice bien y tú, pero no hace introspección en de verdad estoy bien o de verdad me he sentido bien. Pero creo que lo principal para notarlo es estar mucho más atentos a lo que pasa en el entorno, ¿no? Sí, pendiente de los Y, demás. y, y que la premisa o el propósito sea realmente cuidar del otro. Ujú. Bueno, llegamos al fin de nuestra dinámica. Muchas gracias. Para continuar un poquito de lo que me hablabas del burnout, ¿cuáles son las señales de que un líder está en riesgo de adquirir esto? Creo que hay varias, pero quizá la baja productividad en algunos casos, en otros puede ser altos niveles de frustración, lo cual se representa en sus gestiones a nivel emocional, sus respuestas, la forma en que toman decisiones, la forma en que se aproximan o se comunican con sus equipos o con sus stakeholders. A veces está relacionado en algunos sectores, en algunos casos, con los niveles de ausentismo y rotación también. Esos son los principales que he podido, digamos que, esbozar, producto de, por supuesto, leer, ¿no? Revisar estudios recientes, pero también de conversaciones que he tenido la oportunidad de tener con colegas y con líderes de otra organización, no solamente en las áreas de talento y cultura. Desde tu experiencia, ¿qué prácticas recomiendas para que un líder pueda cuidar su salud mental sin descuidar sus responsabilidades? Especialmente los líderes de talento y cultura, tenemos la misión de promover el autocuidado y el bienestar en las personas de las organizaciones, pero creo que debemos primero hacer una pausa y pensar qué tanto nosotros estamos siendo ejemplo de eso. Hay muchos vehículos para propiciarse el bienestar y la salud mental, desde
el aventarse a generarse un escenario terapéutico con un psicólogo, un psiquiatra, el trascender un sendero espiritual, no necesariamente atado a una religión, el poder nutrir el cuerpo físico, ¿no? El hacer ejercicio y establecer actividades y conexión con personas que yo siento que sí recargan dentro y fuera de la organización. ¿Qué cambios crees que deberían implementar las empresas para priorizar el bienestar mental de sus líderes? Yo creo que dos. Primero, la responsabilidad está del lado de los directivos y por supuesto la organización a veces se volca la exigencia y la expectativa, pero no necesariamente se dan los recursos, ¿no? O como ese espaldarazo de permítete ser vulnerable, aquí estamos, estos son los recursos para que puedas gestionar todo lo que te pueda causar abruma en algún punto del ciclo. Entonces creo que las organizaciones tienen que comprometerse mucho más con ese soporte que brindan a los líderes, validarlo, que sea mucho más legítimo, que sea mucho más especializado, ¿no? Que haya un acompañamiento, pero también como una orientación frente a la gestión de esas situaciones. Y por otro lado, el otro frente creo que es esa educación o pedagogía con los equipos liderados, ¿no? Como que nosotros vemos a nuestros líderes más allá del bien y del mal Ujú. y se nos olvida por momentos que son tan seres humanos como uno. Entonces exigimos muchas cosas, ¿no? Empatía, una comunicación asertiva, que estés ahí para mí, que me apoyes, que estés flexible, pero que me dejes actuar con autonomía. Pero quizás si nosotros abriéramos o habilitamos unos, digamos, un camino de donde llamemos a la sana confrontación, excluyendo la confrontación y quitándole el rótulo del miedo, ¿no? A veces cuando nos toca confrontar, como que eso se asocia a una sensación de miedo, sino quitar esos velos y poder generar espacios de diálogo transparentes, hablarle a mi líder de lo que me gusta, qué cosas ha venido haciendo que me gusta verlo haciendo con más frecuencia, qué cosas me gustaría que pasaran distintas en la dinámica, digamos que bilateral, pero también la dinámica equipo, como, como generar esa relación de correspondencia. Entonces creo que una responsabilidad importante viene de la organización y de los directivos y otra de las áreas de talento, por supuesto que tenemos esa misión de acompañar a los líderes y otra de generar esa conciencia, esa pedagogía en los equipos liderados. ¿Y cómo crees que podrían apoyarse los líderes entre sí para gestionar y mejorar su carga emocional? Mira que yo estaba pensando recientemente donde trabajo, estábamos cerrando el ciclo de gestión de desempeño anual y talento tiene un papel muy importante en el acompañamiento de los líderes en esos espacios de feedback y de feed forward. Y en distintas conversaciones creo que si los líderes generáramos como un grupo de apoyo entre nosotros dentro y fuera de la organización y compartiéramos esas experiencias, eso alivianaría un poco la carga, ¿no? Esos espacios, por ejemplo, de networking que se generan entre distintos profesionales, como el que tuvimos hace poco, lo hace sentir a uno no está solo, que uno no es el único al que ¿Qué le le pasan pasan las ciertas cosas? Sí. cosas. Y eso ayuda un montón. Entonces, creo que se le podría dar, como te decía, líneas atrás, un trato más especializado al segmento líderes, en ese sentido, Como dentro de una las red de apoyo entre organizaciones. ustedes, Sí. súper importante. Bueno, y yendo nomás hacia el futuro, ¿cómo imaginas el liderazgo del futuro en un entorno donde la salud mental sea una prioridad? Yo creo que a todos los líderes en el futuro se les debe exigir que mínimo hayan ido a terapia. No, mentiras, no, pero sí que encontrar una manera de que ellos aprendan a ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse de ellos mismos, porque creo que a veces el líder puede caer mucho en estarse preguntando y cuestionando cómo hacer para que su equipo esté bien, para que su equipo esté tranquilo, para que su equipo esté motivado, para que su líder esté contento y satisfecho con los resultados que uno genera, pero se desatiende mucho el ser, Del ¿no? mismo. Del mismo propiamente. Entonces, creo que es un reto, no tengo la respuesta, realmente no me imaginaba, pero sí creo que si empezamos por darle voz a los líderes en ese sentido y entender que
La salud mental es un tema de todo el mundo, en la organización, en la vida, en la cultura, en la sociedad, pero que de pronto podría tenerse un trato más considerado hacia ellos, pues ya creo que es un punto de partida muy importante. Si pudieras darle un consejo a los líderes que nos escuchan, ¿cuál sería? El consejo sería atiéndete, levanta la mano. Esas preguntas Flash, que me hacías al inicio, donde de pronto, por ejemplo, la que me decías, es si levantar la mano, pedir ayuda era una fortaleza, una debilidad, es dejar es permitirse ser vulnerable, ¿no? Dejar como esas creencias limitantes, esos rótulos, esos estigmas y atreverse a comportarse como una persona Como ser humano. que tiene luces, tiene sombras y que en muchas ocasiones necesita ayuda. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Muchísimas gracias por toda la información valiosa que nos acabas de compartir, por acompañarnos y espero poder tenerte en otro episodio con nosotros. Gracias a ti, a ustedes por esta bonita invitación. A nuestros oyentes, gracias por escucharnos en este episodio. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Hola, soy Carolina Soler, gerente de talento y cultura en Godoy Córdoba. Los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.